Coméntenos cómo vamos con los preparativos y específicamente cuál es el valor de este congreso que se va a desarrollar en nuestra ciudad, capital del Estado, ciudad patrimonial de la humanidad. Licenciado Valder, le habla Gustavo. Gustavo, qué alegría estar en tu programa, estar en Radio Universitaria, porque claro, o sea, le das una característica y eso es, claro, una identidad. O sea, cada periodista tiene su identidad, etc. Y me alegra, y el apoyo que siempre has dado, das, y estoy seguro que seguirás dando a lo que es la historia y la cultura. Creo que para Sucre, y hace un momento te he escuchado ese comentario cuando hablabas con lo del bicentenario y de la alcaldía, etc., tienes una claridad sobre lo que significa el turismo. Y el turismo, si no tiene un apoyo en la parte histórica cultural, no tiene sentido. No es decir, fuerza, ¿no? Lógico, porque si quieres hablar de turismo religioso, hay que averiguar, investigar quién era el pintor, el arquitecto. Si quieres la gastronomía, desde cuándo más o menos se come el chorizo, etc. Entonces, el historiador, y eso es lo que quiero felicitarte también, has hecho un seguimiento a la carrera de historia, y la carrera de historia forma investigadores. O sea, no forma gente de escritorio, no. Forma gente investigadora que tiene que ir a los archivos, hurgar los documentos, manuscritos de la colonia, o si se trata de hacer historia oral, ir al campo, entrevistarse, etc., y sacar conclusiones. Y este congreso, es que claro, tenemos que darnos cuenta, es una ventana, es una puerta abierta al mundo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer conocer temas inéditos, con material inédito, con fuentes primarias que nadie conoce. Entonces, yo creo que para Sucre y para la universidad es una alegría, es una gran satisfacción que la carrera de historia, con sus docentes, estudiantes, administrativos, etc., hagamos este trabajo y mostremos al mundo, porque, por ejemplo, en este momento nosotros debemos estar saliendo al mundo a través de Radio Universitaria. Exacto. Entonces te das cuenta cómo a través de estas investigaciones nosotros contribuimos de una u otra manera al desarrollo histórico, cultural, no solamente de Sucre, no, está bien, Sucre está bien, pero estamos haciendo un aporte a lo que es la historia de Bolivia y a la historia universal. Entonces, a tu pregunta, creo que esa es la importancia cualitativamente de hablar sobre este congreso. Y además, que en este congreso vamos a compartir visiones, algunas historias, porque vamos a tener invitados internacionales, licenciado. Claro, eso está bien, y también van a participar estudiantes, es decir, o sea, estás mezclando un docente con un estudiante, pero qué maravilla que un muchacho, una muchacha, un alumno, estudiante participe. ¿Por qué? Lo que tú dices, distintas visiones, es que tú no puedes en historia, no puedes cesarte o encesarte en tu cabeza que lo que tú dices es lo último. Claro, está ahí. O el nacimiento de Juana, aunque lo de Juana ya está establecido, que ya se tiene la partida bautismal. La historia es para seguir investigando todo el tiempo, generación tras generación, no se acaba. Claro, es que es dinámica, o sea, no es estática. O sea, a la historia no se la paraliza. Claro, ahora, eso sí, nosotros enseñamos, o mi persona especialmente, a los jóvenes, a las señoritas, de que cuando ellos saquen una conclusión después de revisar documentos, ellos tienen que dar su criterio, ellos. Y ahora, en este congreso no falta lo que llamamos a veces unos lengualargas o boconcitos, o boconcitas, ¿no? Que tratan de decirte, ¿y cuándo nació? ¿Qué día? O qué no, o sea, con cosas que no vale la pena. Entonces, hay que formar también al profesional en el sentido del desempeño profesional ya en la vida práctica.
Entonces, si alguien te pregunta y te dice, bueno, usted ha hablado sobre Sucre, pero no ha hablado de esto, ese no era mi tema. O sea, ahora si usted quiere hablar de eso, contribuya, pues, o sea, haga algo. O sea, no solamente sea un preguntón. O no critique, porque solamente porque hay, o sea, hay gente, pero yo les enseño, y eso es bueno, que venga el público también tenemos que hacer que sea partícipe, porque hay gente que puede conocer mejor que hay cosas que un expositor, ¿eh? Eso es verdad, hay que ser honesto. Yo puedo hablar sobre un tema, pero algún señor me dice, mire, yo he investigado sobre esto, pero maravilla, pues. Yo estoy aprendiendo y todos exacto, todos nos alimentamos y además de eso aprendemos. Sobre eso, en ese término, aprendemos. Este congreso va a generar más motivación en sus estudiantes de la carrera de Historia. Va a poner una semillita para que realmente sepan el valor de estudiar la carrera de Historia. Además, va a servir para invitar, motivar a estudiantes que el próximo año quisieran estudiar algo en la universidad y digan, qué hermoso es la historia, y yo tengo vocación para eso y quiero estudiar. En una ciudad donde tenemos el centro, la Biblioteca Nacional y Archivos de Bolivia, tenemos el centro documental, tenemos el Istmo, tenemos museos, museos, donde la historia está a flor de piel en nuestra ciudad, licenciado. Claro, mira, todas esas tus apreciaciones, Gustavo, son producto del conocimiento, la investigación, el estudio y la experiencia. Es una pena que a la parte cultural, histórica, turística, no se le dé el valor y la importancia necesaria. Países, Cuba, o por poner Sevilla, pondremos Sevilla o España. España recibe, creo que al año 90 millones o 80, si estoy equivocado, 80 millones de visitantes al año. Sí. Entonces, hay algunas ciudades que ya dicen basta de turistas, ¿no? Sí, y nosotros aquí estamos pidiendo, vengan a nuestra ciudad, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, no quiero referirme a una ex institución o persona o autoridad, pero si uno tuviera un criterio mínimo, lo que es cultura, lo que es historia y lo que es turismo, yo apuesto pues un 20%, 20%. Pero ese 20% no es para vagos o para vagas o para gente o para funcionarios que te tomen, que estén. No. Inviertes 20% y dices ese 20% voy a recuperar y voy a ganar otro 20% más con eso. Esa es la economía ahora moderna. Invertir 20 y ganar otros 20. Entonces, y Sucre, como te decía, he estado con el director de Turismo de las Naciones Unidas y el director para América Latina y otros especialistas. Y ellos dicen, pero qué lindo escuchar la historia. O sea, antes del turismo estaban diciendo, qué lindo escuchar la historia de Sucre. Pero es lógico. Entonces, yo creo que ojalá Dios y la Santísima Virgen María iluminen la de Guadalupe para que les haga dar cuenta cómo no vas a invertir, porque ya no es gasto el turismo, la historia, ya no es gasto, es inversión. Entonces, ojalá, Gustavo, y te agradezco por esta entrevista. Otro día hablaremos sobre otras cosas que hay tanto, y ojalá desde Radio Universitaria y aquí con Gustavo, que es su director, hacemos un llamado honesto, sincero, para que las distintas autoridades, instituciones, inviertan, apuesten en la historia, en la cultura, en el turismo, no estén ahí con... O sea, discúlpame, a veces dan migajas y da vergüenza, sí, da vergüenza. Da vergüenza. Entonces, Sevilla, pero ese municipio, ese ayuntamiento, bueno, dice, sí, aquí nuestro presupuesto pues será $1 millón, mínimo,
pero aquí con 20.000 lucas, no 20.000 bolívares. Bueno, en fin, te agradezco, Gustavo, y les invitamos para el próximo miércoles, jueves y viernes, que ya estaremos exponiendo. Bueno, yo voy a tocar sobre la Virgen de Copacabana, Tito Yupanqui y ese arbusto de la Jarascancha. Decía la Virgen de Copacabana de la ciudad de Potosí. De Potosí. O sea, la Virgen de Copacabana, igual que la Virgen de Guadalupe, nació en Potosí. O sea, Francisco Tito Yupanqui, ya no te contaré por si no van a escuchar y van a decir, no voy a ir, no, pero no, está así, y vino, hizo y estuvo aquí también en La Plata, o sea, y luego la llevó a Copacabana. Entonces hay cosas bonitas, interesantes, hay que estar en el Congreso, y si alguien sabe más sobre ese tema, venga, que aporte y yo voy a aprender, por favor. Siempre, o sea, siempre. Y no hay que cerrar. No, por favor. O sea, entonces les invito y seguro que Radio Universitaria va a estar ahí. Muchas gracias, buenos días. Bueno.